ya el tema 5, ¿no? Del ciclo repaso virtual. Aquí le dejo una dirección web para los que desean. Hay algunos materiales en este blog, aunque falta un poquito aumentar, ¿no? Falta colocar más datos, más información, ¿no? Sí. Estamos entrando al primer tema, que es el sistema tributario. Miren, vamos a ver lo esencial, ¿ya? Lo esencial de este tema, que como todos recordamos, ¿no? Va a estar conformado por instituciones como la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Las leyes, como el Código Tributario, los principios que rigen su funcionamiento, y entendiéndola como un instrumento para conseguir los recursos de los contribuyentes, ¿no? De todas las personas que estamos pagando impuestos, que estos recursos van a ir hacia el Estado, ¿no? ¿Para qué? Para costear todos los gastos públicos, ¿no? ¿En qué? En la ejecución de los servicios que el Estado lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tenemos un esquemita acerca de los tributos. Son 3: impuestos, contribuciones, tasas. Y las tasas se subdividen en arbitrios, derechos y licencias. Así de simple, ¿ve? Aquí también le voy a dejar este esquema del sistema tributario, donde se divide en tres. Uno, la política tributaria, que es el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Otro, la administración tributaria, que es la recaudación de la economía, ¿no? De los contribuyentes. Y otro es las normas tributarias, ¿no? O sea, las leyes que amparan toda esta recaudación. Y aquí tenemos tres elementos de la recaudación tributaria, ¿no? El más importante es el gobierno central. Y la institución número 1 de todo este sistema es la SUNAT. Y aquí están los impuestos más importantes del país. A ver, quiero que uno de ustedes me ayude y me diga, por favor, cuál de todos los impuestos que están en el gobierno central y en toda la clase, en todo el tema, es el más importante. ¿De renta? Ya, hay una respuesta. Gracias, señorita. A ver, ¿quién más se anima a decir el más importante? Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Sí, vamos a enmarcarlo, ¿ya? Lo enmarcamos. Todos atentos, ¿ah? Es este. El impuesto general a las ventas, conocido como IGB, que recauda de cada producto, cada servicio que se realiza el 18% del valor de la mercancía. Por ejemplo, si un pantalón, ¿no? Cuesta 100 soles, está incluido el IGB, ¿no? Se supone que de ahí 18 soles van al Estado peruano. Así es. Si ha seguido pues todas las normas, todos los pasos, ¿no? De contribución al Estado, de tributación, mejor dicho, ¿ya? Para ser más precisos y fundamentar, porque es el más importante, tendríamos que apuntar ahí, estamos tomando nota de lo más importante, ¿ya? Tendríamos que decir que el IGB es del total de recaudación nacional, o sea, de todos los impuestos, todos los tributos del país. El IGB constituye, apunta por favor, apunta, el 50% de recaudación total. Es impresionante, ¿no? Oye, la mitad de todos los impuestos del país es el IGB. Por lo tanto, ocupa el primer lugar en la lista de impuestos y su importancia, ¿no? Ya está claro ya. Bien. Bueno, y pues una lista larga de impuestos, ¿no? El otro grupo es el recaudado por los gobiernos locales.
gobiernos locales. Bueno, aquí también las municipalidades, a través de la SAT, se encargan de cobrar todos estos impuestos, como ves acá, en pantalla. ¿Sí? A ver, un voluntario que me diga cómo se llama el impuesto que se cobra cuando compras una casa. Compras una casa y tú que estás comprando la casa, tienes que pagar a la municipalidad un impuesto que es más o menos el 3% del valor total de la casa. Tienes que ir, para recibir el título de propiedad de la casa que estás comprando, tienes que pagarle a la municipalidad un porcentaje. Ya, aquí hay una respuesta, ya tengo una respuesta. A ver, ¿quién más se anima? Vamos, muchachos. Participando, por favor, miren. Acá debería haber mínimo 10 respuestas, ¿ah? 10 respuestas, estamos en un ciclo de repaso y tenemos que ser participativos, no podemos estar en silencio. Y no importa si nos equivocamos, ¿ah? No importa. Gracias, Katy. Gracias, Miguel. Miguel siempre apoyando el curso. Sí, desde las clases presenciales, ¿sí? Muy bien, Melanie. Ángelo, gracias por tu respuesta. Sí, y vamos a dar la solución, ¿ya? Apunten, por favor, porque estos son algunas de las fijas. Miren, cuando uno compra una casa y realiza pues un pago grande, ¿no? Quizás a veces al contado, ahorrando 10 años, imagínate. Y tiene que pagarle pues al que está vendiendo, ¿no? Pero a la vez, todo el trámite, todo eso, la municipalidad también lo cobra. Y es el 3% del valor, ¿no? De la casa. O sea, si vas a pagar 100.000 soles, tienes que juntar 3.000 soles más. O sea, 103.000 soles para comprar esa casa. Ese impuesto se llama, como ya lo dijo una compañera en el chat, sí, ya lo dijo, gracias Melanie, sí, se llama impuesto de alcabala, impuesto de alcabala, ¿ya? Entonces, eso creo que ya está clarísimo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, ya lo demás ya sabemos, ¿no? El impuesto predial es ser propietario de una casa, que es el 1% del valor de la casa. El tercer grupo se llama las contribuciones, ¿no? Las contribuciones. Sí, aquí está, por ejemplo, cuando pagamos, ¿no?, a salud y recibir pues servicios, ¿no?, de medicina, ¿no? A la ONP para recibir más adelante una pensión, ¿no? Si somos empresarios, recibir pues la preparación del personal, ¿no? Del personal, de los calificados. Acá somos también una empresa de construcción, ¿no?, que formen a los especialistas justamente en construcción, ¿no? Y si somos obreros, ¿no? También recibir algún servicio pues de alojamiento, ¿no? Alojamiento, pero para lo cual hemos contribuido, pagado. No es gratis, no es gratis nada de eso, ¿no? Es decir, un campo recreacional, por ejemplo. ¿Ya? Listo, muy bien. Aquí también te dejo otro esquema donde están los impuestos ya más detallados. Ya. Más detallados están acá los impuestos. ¿Ya? Y estos son los elementos. Primero, la política tributaria. ¿Qué es la política tributaria? Así, en sencillo. Son las decisiones que toma el gobierno central a través de su ministro de Economía. ¿Sí? El ministro de Economía, a ver, todos están con mascarilla, no se puede identificar. ¿No? Imaginemos que sea él. ¿Ya? Es de la política tributaria. Ahora, la política tributaria está respaldada en un conjunto de normas que justamente se llaman las normas tributarias, ¿no? Y el más importante se llama el Código Tributario. El Código Tributario. Y finalmente tenemos ya las instituciones que se encargan de recaudar esos tributos, ¿no? Que es la Administración Tributaria, y la principal se llama SUNAT. SUNAT es la número uno del Perú, el número uno, la más importante de todas, ¿no? Sí, porque también está el peaje,
está la SAT, son varios, son varios. ¿Bien? Avanzamos rápidamente. Bueno, los objetivos ya sabemos, ¿no? Es principalmente a través de la recaudación tributaria generar recursos para que el Estado pueda financiar sus gastos, ¿no? Sus gastos. Esa recaudación va a tratar de redistribuir, ¿no? Como todos sabemos, algunas personas ganan pues muy poco dinero, ¿no? Otros ganan más. Entonces debe haber una política tributaria adecuada a esas diferencias, ¿no? Y luego el Estado tiene ello, se redistribuye, donde necesitan, por ejemplo, colegios, carreteras, ¿no? Pero en nuestro país tenemos un problema que distorsiona esa redistribución del ingreso, que se llama la corrupción. La corrupción, que es la repartija, ¿no?, del dinero del Estado, es el robo, mejor dicho, del dinero del Estado, no permite la conclusión de esas obras públicas, de esas inversiones del Estado, que son colegios, hospitales, carreteras. Miren, con tanta recaudación que hay, el Perú debería tener carreteras súper modernas, túneles muy prolongados, ¿no? Deberíamos tener puentes, ¿no? Carreteras aéreas, así como tiene Japón, por ejemplo. Sin embargo, recién estamos haciendo un túnel, ¿no?, un metro subterráneo, que está desfasado 30 años promedio, 30 años promedio, ¿ya? Sí, el problema es la corrupción, ¿no? Sí, la corrupción, ¿ya? Entonces, de eso se trata el objetivo. Ahora, los principios son que se haga justicia, ¿no? La equidad, que se considera a todas las personas en iguales condiciones, ¿no? La eficiencia, que sean, no se demoren pues en la recaudación, que no te hagan perder tiempo, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, ver los recursos del Estado. Sí, es muy importante que la administración sea cada vez más eficiente, cada vez más completa, ¿no?, y nos haga la vida sencilla, porque ya estar con trámites y trámites y trámites y colas ya es muy, muy, muy negativo. Sí, se desperdicia horas hombre cuando la administración es ineficiente. Ahora, los tributos sabemos que, pues, que son pagos obligatorios, ¿no?, que debemos realizar los ciudadanos, ¿no? Eso ya lo sabemos desde primaria. Claro, desde primaria ya los profesores nos inculcan ese, ese pensamiento, ¿no? Sí. Ya, y sabemos también que todo es en efectivo, no se paga en especies, ¿no?, en productos, nada de eso. Sabemos también que es obligatorio, ¿no? Y el Estado requiere de esos pagos para cumplir sus funciones. Sí, ese es el punto. Ahora, los tributos son tres, ¿no? Ya hemos visto al inicio, ¿no? El impuesto, las tasas y las contribuciones. El impuesto, prácticamente reafirmamos la idea inicial, que es el más importante, ¿no? Y cómo lo podemos enmarcar, profe, para no olvidarnos. Ah, facilito, pues, ¿no? Cuando realizamos el pago del tributo, no origina nada a cambio. O sea, no te van a dar algo a cambio, ¿no? Un servicio, no te van a dar algún producto, nada de nada. O sea, solamente la promesa de que ese dinero que estás dejando va a servir para hacer algo, una obra pública, ¿no? Puentes, carreteras. Con esa idea te vas a tu casa. Después de haber dejado alguna economía en la SUNAT o en la municipalidad, o haber pasado por un peaje, ¿no? Peaje, sí. Y que ahora está surgiendo pues la noticia de que van a subir los peajes, ¿no? El peaje está a 5 soles 90 céntimos. Y la propuesta, al parecer, ya
van a efectivizarlo, es de 6 soles 30 céntimos. A subir esa cantidad. Este es el impuesto número 1 del Perú. Se llama IGB y lo cobra el Estado, el gobierno central, a través de la SUNAT, y se aplica en el precio de los productos. Ahí viene el IGB. O sea, cuando uno realiza una compra o venta o importación, ¿sí? Ya sea de servicios o productos, ¿no? O construcción también, ahí ya está el IGB. El IGB está ahí. Miren, todo esto graba el IGB. La venta de bienes muebles, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de camas, roperos, ¿no? También los servicios, ¿no? Por ejemplo, un servicio de gafitería, ¿no? Si es bastante oneroso, o sea, costoso, hay un 18%. Entonces, si se va a construir una casa, también en contrato, ya, listo, 18%. Cuando se vende por primera vez un inmueble, también el 18%. La importación de bienes, sí. Entonces, la conclusión, ya para cerrar esta idea, es que el IGB grava únicamente el valor agregado, ya. Sí, así es, muy bien. Entonces ya está clarísimo este tema del IGB, ya no hay ninguna duda. Y aquí está, para cerrar la idea, el IGB está incluido en el precio del bien o servicio. Listo, ya está, ya ves. Ya lo demás ya es complementario. Aquí tenemos dos aspectos que debes recordar, ¿ya? Uno se llama la evasión fiscal. La evasión fiscal. La evasión fiscal es una actividad fraudulenta, o sea, que es un fraude que realiza la persona al Estado. ¿En qué consiste? Ya aquí se hace, de alguna manera, se hace disminuir o eliminar el tributo. Es parte del sistema de corrupción y está muy difundido en el Perú. El individuo experimenta o practica, pues, los valores anticívicos, ¿no? Según la teoría tradicional, ¿no? Sí. Alteran documentos, falsean papeles. Sí, es considerado un delito. Es ilegal. Pero, ¿y cuál es la diferencia de evasión fiscal de elusión? Esta palabra sí está interesante, ¿eh? Y de hecho que algunos ya lo están apuntando, porque no es una palabra muy conocida, muy conocida. La elusión fiscal, primero que no es ilegal, no es ilegal. Consiste en una estrategia legal para evitar o retrasar el pago de los tributos. Sí. Entonces, evitar, ¿no?, pagar los impuestos, no lo hace cualquier persona, cualquier especialista, no lo hace. Tiene que ser un experto que conoce los vacíos legales, y de esa manera se agarra de esos vacíos para evitar pagar, ¿no? O demorar el pago 1 año, 2 años, hasta 20 años. Hay casos que no han pagado hasta 20 años. Recién están pagando. Ahora cuando ya el ministro les amenaza de que les van a cobrar, van a hacer el escándalo, ahí recién vienen y pagan sus 1.000 millones, 3.000 millones de soles que debían. ¿Por qué? Porque tienen staff de contadores expertos, pues gente muy ducha en el campo, que les facilita la elusión. El poblador común y corriente, pues el hombre sencillo, es difícil que pueda hacer eso, porque no puede financiar, pues, un experto, ¿no? A un experto que sabe hacer estas cosas. ¿Quién lo practica entonces? Las grandes empresas. Sí, algunos consideran de que es algo normal, ¿no? Es algo normal, es ético, dice, ¿no?
Pero en realidad sabemos pues, que es una argucia, es una artimaña de la empresa, ¿no? Que se agarra de los vacíos legales para evitar pagar sus impuestos. Al final van a tener que pagar. Lo que están haciendo es demorar y perjudicar al Estado peruano, ¿no? Mediante estas argucias. El impuesto de promoción municipal es parte del IGB, es el 2% del IGB. O sea, el IGB que va hacia el gobierno es 16%. Y el 2% se va a las municipalidades, ¿ya? Muy bien. El impuesto selectivo a consumo, este se aplica a los productos de consumo innecesario o superfluo, ¿no? Por ejemplo, bueno, no tan superfluo es la gasolina, no es tan superflua, pero sí el pisco, sí las bebidas alcohólicas, sí los cigarrillos, ¿no? Sí las golosinas, sí las golosinas. ¿Ya? Sí. Los juegos de azar, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se va a morir si deja de jugar? Estas cosas. Claro, hay los ludópatas que están siempre con eh, este tipo de juegos, ¿no? Claro, algunos van para distraerse, ¿no? Las rifas, sorteos, eventos hípicos, ¿no? El hipódromo, por ejemplo, las loterías, todas estas cosas. También esto se le carga al consumidor, ¿no? El consumidor tiene que pagar el costo de un cigarrillo, que en realidad debe costar pues barato, tiene que pagar caro. ¿Por qué? Porque le aplican este impuesto selectivo de consumo. El arancel es el impuesto a las importaciones. ¿Sí? El impuesto a la renta es el impuesto que van a aplicarle a los factores productivos que generan ingresos. Por ejemplo, el capital, el trabajo, ¿no? La empresa, todo aquello que genera un ingreso se le va a gravar este impuesto, se llama impuesto a la renta. ¿Ya? Sí, vamos al grano, ya el tiempo nos acerca. Este es el impuesto a la renta, ahí están sus características, y acá está la primera categoría, acuérdate bien, porque esta es pregunta fija, mira, el impuesto a la renta de primera categoría se aplica al alquiler, subalquiler y transferencia de muebles e inmuebles. Es una tasa del 6,25% de todo el ingreso. Si cobras 1.000 soles de renta, tienes que pagar 6,25%. ¿Ya? La segunda categoría, el impuesto a la renta segunda, se aplica a las ganancias del capital. Ganancias del capital. ¿De qué tipo? Profe, acciones, bonos, dividendos, intereses, entre otros. También es del 6,25%. Profe, y el de tercera categoría, estos son a las empresas. Cuando las empresas generan ingresos, se le aplica el 30% a la renta neta total. Por esa razón es que muchas empresas tratan de ser informales, ¿no? No quieren formalizarse porque le van a cobrar esto. Sí. Miren. Y ahí está. La de cuarta categoría. Estos son para los independientes, los profesionales, tienen algunos oficios, ¿no? Los técnicos. Ellos, por ejemplo, ellos van, hacen un trabajo, ¿no? Dejan su recibo por honorarios, pero en el recibo por honorarios ahí está, le van a cobrar el 15%, ¿ya? Un psicólogo, un médico, un profesor. El de quinta categoría son a los profesionales que trabajan dependientes de una fábrica, de un sistema laboral, ¿ya? Por ejemplo, una secretaria que está ahí en la empresa, ¿no? Un vigilante, ¿ya? Un administrador, sí. Entonces, de eso se trata esto de la quinta categoría. Sí, a ver si un par de minutos podemos, a ver, vamos a ver si encontramos el material que estamos buscando. A ver. Ya, sí, acá hay un cortito, ya. Voy a pasarles un cortito para que se distraigan un poquito, ya. Son 2 minutos y medio, 3 minutos, ya. Ahí les paso, todos atentos, por favor.
es el ex ministro de Economía, que nos va a ilustrar acerca de los tributos. Bien, a ver, vamos a poner al inicio. Ahí está. El impuesto a la solidaridad. Y eso está muy bien. Complementaria al bono universal, que era indispensable en esta temporada. Hay dinero para el bono universal familiar. Ya lo hay ahorita. Pero dentro de unos meses, dentro de un año, estamos corriendo un déficit fiscal que habrá que pagarlo. Y este es un momento en el cual la solidaridad de todos los peruanos tiene que expresarse efectivamente, eficazmente. Carlos Rodríguez Pastor, el primer billonario del Perú, tiene una fortuna de 4.100 millones de dólares. Su riqueza equivale a lo que ganarían 1 millón de obreros con el salario mínimo durante un año. O sea, 1 millón de personas trabajando todo el año seguido no lograrían juntar lo que una persona tiene. Si Carlos Rodríguez Pastor diera el 10% de su riqueza, todavía tendría 3.600 millones de dólares. Es lo que nadie puede imaginarse gastar en toda la vida. Puede vivir una vida llena de lujos y riquezas, él, sus hijos y sus nietos, sin ninguna dificultad. Y dígame, el gobierno está poniendo 5.000 millones de soles en el bono universal familiar. Podría poner bastante más. ¿No este es el momento en que deberíamos estar unidos y solidarios los peruanos enfrentando este virus tan tremendo? ¿Qué le cuesta? ¿Y qué le cuesta a esos ultra ricos ayudar en estos momentos de gran necesidad en el Perú? Esta no es una propuesta, por si acaso, izquierdista, ni nueva. En el mundo, en Europa la aplican Francia, Suiza, Italia, España, Noruega. Hay diversos países que aplican un impuesto a las grandes fortunas. En América Latina, Colombia, Argentina, Uruguay ponen impuestos a las grandes riquezas. A nivel mundial, un famoso economista, Thomas Piketty, un economista francés, ha propuesto hace tiempo un impuesto a los millonarios de hasta 10%, una tasa alta. Y en Estados Unidos, un elemento central en la campaña prepresidencial demócrata era precisamente la propuesta de Bernie Sanders y Elizabeth Warren de poner un impuesto a las grandes fortunas, apoyado por premios Nobel como Joseph Stiglitz y Paul Krugman. En otras palabras, es una propuesta que está discutida y tiene un amplio respaldo de diversos sectores. Incluso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están discutiendo ahora en una gran conferencia cómo aplicar este impuesto a nivel internacional. Esto no es algo insólito ni nuevo. En general, todas estas propuestas plantean a la gente que realmente tiene mucho dinero. Así que, por favor, nadie está planteando afectar a la clase media. En las propuestas que hay en el mundo no está eso planteado. La cuestión son las grandes fortunas. Esta propuesta es mejor que la que ha planteado, que la que ha dicho el premier Ceballos hace unos días, diciendo que lo que corresponde en realidad es un impuesto a los ingresos. ¿Por qué? Porque, fíjense, un impuesto a los ingresos ya lo tenemos en el Perú, se llama el impuesto a la renta. Pero el primer problema que hay es que eso no puede ser retroactivo. No se puede poner los impuestos a las ganancias del año pasado, a los ingresos del año pasado. Tendría que ser a los ingresos futuros. Pero las empresas este año no van a tener grandes ganancias. La crisis económica es general. Entonces su propuesta no es ni novedosa ni va a ser eficaz. En cambio, en el Perú nunca ha habido un impuesto a las grandes fortunas. Hay una acumulación de riqueza gigantesca gracias a todo lo que han acumulado durante años de monopolios y ilusión fiscal y podría tener un rendimiento importante. Miren, en Uruguay este impuesto da 1% del PBI cada año. En el Perú serían 7.000 millones de soles, más que lo que cuesta todo el bono universal familiar planteado por el gobierno. ¿Por qué no podríamos nosotros ampliar ese bono haciendo una redistribución de la riqueza, ayudando a los más pobres, con un impuesto que realmente a estos ultrarricos no les va a hacer una gran diferencia? Soy Pedro Franque, explicando la conveniencia de un impuesto a las grandes fortunas en 3 minutos. Bien, clarísima la explicación de Pedro Franque. Es un economista de mucha fama nacional e internacional, del cual conocemos pues sus apreciaciones, ha sido ministro de Economía, ¿no? Y tiene pues bastante información de la cual hay que aprovechar, ¿no? Tenemos que sacar provecho de estos intelectuales, de estas personas que explican todos estos temas que estamos hoy día repasando. Ahí está un ejemplo, ¿no? Mira, el 66% lo generan las empresas. Las empresas, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ves? Parte de la evolución, ¿ves?
Y esto porque la SUNAT está más fiscalizadora, ¿no? Está más controladora para que no haya la famosa evasión tributaria y elusión tributaria, ¿no? Que es una de las debilidades del Estado peruano. Ahí tenemos el RUS, ¿no? Que reemplaza al impuesto a la renta y al IGB para los pequeños negocios, ¿no? ¿Ves? Lo que te decía al inicio de la clase, como una de las preguntas de admisión posiblemente, que era el impuesto general a las ventas, en la recaudación total es el 50%, mira. Luego está el impuesto a la renta, mira, ¿no? Luego el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a las importaciones y varios otros impuestos más. Bien, así se constituye, se estructura los impuestos en el Perú. Cuando hablamos de municipalidades, las municipalidades tienen estos impuestos bajo su jurisdicción, ¿no? El impuesto predial, que es a la casa, al inmueble. Puede ser un edificio, puede ser una casa sencilla, un terreno, ¿no? Y puede ser de 0,2% y 1%. Depende del valor de la propiedad, ¿no? Quienes están inafectos, quienes no pueden ser aplicados al impuesto predial, son las universidades, los centros educativos y las concesiones mineras. Miren cómo se han blindado los mineros que tienen las ganancias más altas del país, no le aplican impuestos, el impuesto predial. Y tal alcabala, lo que ya respondieron al inicio de la clase, cuando estábamos en un esquema, y dijimos que era el 3% del valor de la propiedad. O sea, el comprador tiene que pagar el valor de la propiedad y eso sumarle el 3% de ese valor, pero para la municipalidad. Cuando alguien compra un automóvil, tiene que pagar el impuesto llamado al patrimonio vehicular con carros pues no mayor de 3 años. 3 años. Y bien, has comprado el carro, corren 3 años pagando este impuesto. Es el 1%, ¿no? El 1% del valor del carro anualmente pagado a la municipalidad. El impuesto al rodaje es el impuesto que se aplica, ¿no? a todas las que utilizan por las carreteras, utilizan los puentes, ¿no? Y eso viene grabado ya en la gasolina y se va de frente a la municipalidad. El impuesto a los juegos, ¿no? Juegos de azar, bingos, rifas, todas esas actividades. Ajá, mira, acá las apuestas en el tema hípico, ¿no? El tema hípico es el 20% de estos, o sea, cuando alguien gana, ahí le aplican el impuesto y se lleva una parte nada más de la apuesta. También en los espectáculos públicos no deportivos, por ejemplo el cine, ¿sí? Las discotecas, ahora están muy afectadas por el tema de la pandemia, ¿no? Sí. Y las tasas, ya este es el tema, ya este es otro tributo, ¿eh? Las tasas son las que cobra la municipalidad y son 3. Los arbitrios es para recibir un servicio público. Por ejemplo, la foto. Por ejemplo, la seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, el mantenimiento de parques y jardines, como ves en pantalla en este parque gigantesco que está en la zona me parece que este es Miraflores, ¿no? Miraflores tiene ese tipo de parques enormes. San Isidro tiene ya no un parque, tiene un bosque tiene San Isidro. ¿No? En la mayoría de los conos no hay parques, o hay uno o dos, ¿no? En cambio, en estas zonas urbanizadas, zonas residenciales, ¿no? Tienen parques cada 2 cuadras, tienen sus parques. Es que ellos saben, ¿no?, la importancia y han organizado todo esto en función, pues, al mejoramiento del ambiente, ¿no? Del medio ambiente. La licencia es para que la municipalidad te facilite pues algún permiso, ¿no?, una autorización, ¿no?, para que puedas realizar, por ejemplo, abrir un establecimiento de alimentos, ¿no? Puedes abrir un local de cabinas de internet, una librería, ya.
y tienes que tramitar tu licencia, ¿no? Cumpliendo todos los requisitos que pide la municipalidad. Ahora, si quieres recibir un servicio ya personal, directo, tienes que pagar un derecho. Por ejemplo, una copia del DNI, ¿no? Es un derecho directo hacia una persona, ¿no? Es un beneficio. También el ingreso a un museo. Mira, ingresar a este museo. El derecho creo que está a 15 soles, ¿no? El Perú es uno de los pocos países que cobra para ingresar a su museo. En la mayoría de los países desarrollados, el ingreso es libre, es gratis ingresar a los museos. Acá nomás están cobrando y la gente, ¿quién va a poder pagar 15 soles? ¿No? La gente más pobre, me refiero. Ahora, las contribuciones ya hemos dicho, ¿no? Son pagos que hacemos las personas para recibir, por ejemplo, un servicio médico, por ejemplo, de salud, o al final recibir una pensión, ONP. Mira, ¿ves? Ahí está de salud. Ahí está el porcentaje también. Ahí está la ONP, que es una pensión por diferente causa, ¿no? Jubilación, invalidez, sobrevivencia. Acá está Senati. Senati es para capacitar a personal que va a ir a trabajar a esas empresas que están tributando, ¿no? Mediante esta contribución al Senati. Igual a Sensico, ¿no? Ahí sacamos pues, profesionales de la construcción, ¿Ves? Sensico es lo máximo, ¿no? Haciendo maestros albañiles, maestros gafiteros, maestros del trabajo de losetas, ¿no? De mayólicas, de aquí salen, pues, ¿no? Se siguen especializando. Esto es cuando un obrero paga una contribución para recibir pues, un servicio ¿de qué? De un campo recreacional, ¿no? Una piscina, todo eso. Ahora, los impuestos son directos. Directos es cuando graban tus ingresos. Indirecto es cuando graban los productos que tú adquieres, ¿no? Por ejemplo, el IGB. El impuesto directo típico es el impuesto a la renta, que está en ejemplo en esta parte, ¿no? Bien, listo. Ahí te dejo unos gráficos, ¿no? Un esquema, y ahora nos vamos al segundo tema, pero a ver cómo estamos en el tiempo, vamos viendo eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, sí. El presupuesto público es un documento legal en la cual el Estado establece, ¿no? Mediante un principio de prevención, ¿no? Está previniendo lo que va a pasar en el futuro, lo que son los gastos e ingresos. Es una planificación, ¿ya? Que se va a realizar por un periodo de 12 meses. Es un documento legal. Aquí se registra de manera ordenada y sistemática todos los ingresos que el Estado va a realizar, asimismo los gastos. ¿Para qué? ¿Para qué hace gastos? Ya sabemos, ¿no? En la realización, pues, de los servicios públicos, ¿no? De los servicios públicos. Así es, muy bien, ya está claro ya. Bueno, hay una serie de análisis al respecto. Cuando dicen que uno conoce, ¿no? Cómo se elabora el presupuesto, uno puede saber qué prioridades tienen los que lo elaboran, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve un fuerte pago a la deuda externa, ¿no? Un fuerte pago a los altos salarios de los funcionarios, un fuerte desembolso a al armamento, ¿no? Pero por otro lado, después una cantidad ínfima, pequeñita, para salud, educación, ciencia, cultura, deporte, ¿no? Ahí te das cuenta de quienes están elaborando el presupuesto son economistas de una tendencia o liberal, neoliberal o monetarista. Sí. Porque los keynesianos harían otra cosa muy distinta, ¿no? Y otras escuelas más harían algo contrario a los neoliberales. La programación de esto empieza en mayo y lo dirige el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es, están los pasos.
Ahí está, la oficina encargada de todo esto es la Dirección General del Presupuesto Público. Y este documento va a ser presentado al Consejo de Ministros y luego remitido al Congreso. A ver, un voluntario que me diga hasta qué día tiene tiempo el Ejecutivo para remitir el proyecto de ley de presupuesto al Congreso. Vamos, vamos, chicos. ¿Qué día es ese? A ver, esperamos la respuesta. Listo. Es el 30 de agosto. Ahí está, ¿ves? Se elabora con toda la participación de los elementos del Estado, ¿no? Llámese gobiernos locales, regionales, los ministerios, las empresas del Estado, y lo aprueba, pues, ¿quién? Ya lo elabora el Ejecutivo y lo manda al Congreso el 30 de agosto. 30 de agosto. Y lo debe aprobar hasta el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, plazo máximo para que el Congreso lo apruebe y lo entregue nuevamente al Ejecutivo, para que el Ejecutivo lo promulgue. Una vez promulgado, el Ejecutivo lo publica el proyecto de ley en el diario El Peruano, generalmente el 31 de diciembre. ¿Para qué? Para que al día siguiente, que es el 1 de enero del siguiente año, entre en vigencia la ley. O sea, el presupuesto empiece a ser ejecutado. Ejecutado. Listo. Muy bien. Ya está claro. Sí. Bueno, hay una serie de pasos detallados, ¿no? Cada ministro tiene que ir al Congreso a explicar los gastos, ¿no? Tiene que ir el presidente de la Corte Suprema, tiene que ir el fiscal de la Nación, todos tienen que explicar en qué van a gastar. La ejecución de los gastos es supervisado. A ver, ¿quién supervisa la ejecución del presupuesto público? A ver, un voluntario. ¿Quién supervisa la ejecución del presupuesto público? A ver. Ya tengo una respuesta. Gracias, Miguel. Muy bien. Sí. Contraloría. Exacto, muy bien. Ahí tengo dos respuestas ya. Gracias, Ángelo. Sí, es la Contraloría General de la República, encargado de fiscalizar cómo se está ejecutando el presupuesto de la República. Luego, su ejecución se va evaluando, ¿no? Cómo se está ejecutando, ¿no? Sí, ahí está la Dirección General del Presupuesto Público y la Contraloría, los dos están ahí. ¿El Congreso qué hace? Fiscaliza. Ellos tienen la función política de controlar lo que hace el Ejecutivo. Es que el Ejecutivo es el que realiza, pues, ¿no? Realiza los gastos del Estado peruano. Así es. Al final va a haber, pues, una evaluación, ¿no? Ahí están los principios. Se trata de que el presupuesto sea equilibrado, que sea de clara comprensión, que no sea complejo ni difícil, ¿no? También que tenga cifras exactas, precisas. Y que esté elaborado en beneficio de toda la población, no solamente de un grupito, sino de todos los peruanos, universal. Ajá, y esté respaldado con documentos, como dice la gente, papelito manda, ¿no? Papelito manda. Y solamente el que debe realizar esto es el Poder Ejecutivo y debe ser aprobado por el Legislativo. Ellos dos son los llamados. Y debe ser publicado en este diario llamado el Diario Oficial del Peruano. Ahora, la estructura está conformada por ingresos fiscales y egresos fiscales. Los ingresos fiscales son los recursos que recibe el Estado peruano para financiar sus actividades, ¿no?
el ingreso más importante se llama ingresos corrientes. Otro ingreso muy interesante, el ingreso del capital, las transferencias, ¿no? Los ingresos por financiamiento. Mira, ahí están los cuatro, ¿ah? Los ingresos corrientes son la plata que viene por los impuestos, las contribuciones, las ventas de productos. O sea, vamos a decirlo así, ingresos permanentes, constantes, por decir, corrientes, le dicen, corrientes. Uh-huh. Los ingresos de capital, en cambio, son eventuales y se obtienen cuando el Estado se desprende de maquinarias, terrenos, ¿no? Vende acciones, etcétera. O privatiza, ¿no? Lo que se hizo en la década 90 con el gobierno de Fujimori, ¿no? Ahí se privatizó la gran mayoría de empresas nacionales, ¿no? Agarrando desprevenida a la población. La población prácticamente fue sorprendida porque ahora los que saben el tema no están de acuerdo, ¿no? En que todas las empresas se privatizan. Ya, que se privaticen unas cuantas, está bien. Pero la empresa eléctrica, la empresa de petróleo, la empresa de aeroaviación, la empresa de aviación, por ejemplo, Aeroperú, ¿no? Tengo el recuerdo, y ya no existe ya. Y así, muchas empresas estratégicas que ningún estado se desprende. ¿No? Acá en Perú, toditas las vendieron, ¿no? Y estos son donaciones, mira. Estos son donaciones que no buscan ser devueltas, ¿no? Son entregas del extranjero al Perú. Como el Perú es visto como un país pobre, entonces los países ricos destinan un presupuesto que también se llama transferencia en su presupuesto de ellos, ¿no? Y esa plata lo envían al Perú. Ahora, lo que no sabemos es en qué se gasta toda esa plata, ¿no? No sabemos. Porque con todo ese dinero ya debería haber más colegios, más universidades, ¿no? Deberíamos estar con una universidad por distrito, ¿no? Ya por provincia, pues, ¿no? Ya, así es. Y sin embargo, no, hay déficit de universidades públicas, ¿no? Lo que ha crecido sí son las universidades privadas, más las universidades conocidas como universidades negocio. Así es. Son las donaciones, ¿ah? Las transferencias son las donaciones. El financiamiento, aquí es la emisión de bonos, acciones. Este es cuando nos endeudamos. Este es el endeudamiento del Estado peruano. Ahora, los egresos o gastos fiscales, mira, estos son los que realiza el Estado, ¿no? Para financiar sus servicios, sus actividades, ¿no? Sí. Ahí están los tres, mira. Acá los tres hay que marcarlo, profe, para no olvidarse. Sí, claro, uno son los gastos permanentes, gastos corrientes. Otros son los gastos eventuales, gastos de capital. No es todos los días los gastos de capital, ¿eh? Será quincenal, mensual, así, eventualmente. Y el servicio de la deuda pública, ¿no? Que es para cumplir con los acreedores. Y eso es una prioridad del Estado peruano, no solamente de los gobiernos, ¿ah? Sino de los burócratas del Estado, ¿no? Gente personal que está en el ministerio, ya nombrado, ya no es personal de confianza del presidente, están ahí nombrados, ya bien entornillados en un cargo, y ellos son los fieles defensores, son los mastines de que el Estado pague puntualmente el servicio de la deuda pública. Pero, ¿quiénes los han puesto a estos personajes ahí? El gobierno de Fujimori, el gobierno de Alejandro Toledo, el gobierno de Alan García, el gobierno de Ollantumala, el gobierno de Pedro Pablo, aunque no tuvo mucho tiempo, porque en 2 años ya lo sacaron a Pedro Pablo, ¿no? Pero van metiendo su gente, y no meten a cualquiera, tienen que estar alineado a la ideología fondo monetarista. Por ejemplo, Toledo es un economista que ha estado vinculadazo al Fondo Monetario. Claro. Pedro Pablo Kuczynski es un empleado del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Es uno de sus
de sus economistas más reputados, ¿no? Más famosos. Bien, entonces, de eso se trata, ¿ya? De ellos van a defender. A estos funcionarios, tú le dices, aumenta el presupuesto en la economía, en la educación, ¿qué te dicen? No hay. Les dices, oye, ya pues en salud, no hay. Para deporte, no hay. Para seguridad, no hay. Pero a ver, dile, ¿y para la deuda? Sí hay, y hay bastante, hay bastante. Vamos a la deuda puntualmente y todo lo que nos pida, sin restricciones, y pagan, y pagan, y pagan. Pero la deuda, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿La deuda es pagable o impagable? Impagable. Sí, por los altos intereses que tiene la deuda, ¿no? Entonces, el Estado paga puntual, pero no baja la deuda, al contrario, aumenta, porque los intereses son exorbitantes, son altísimos, altísimos. A ver, y también es catalogada la deuda como un tema inmoral. ¿Por qué inmoral, profe? Así lo ha catalogado la Iglesia Católica, por si acaso. La Iglesia Católica y sus economistas han dicho la deuda es inmoral. Cuando le preguntaron, padrecito, ¿por qué le dice inmoral a la deuda? El padre explicó, el cardenal, los obispos explicaron, dijeron, es inmoral porque al destinar tanta plata pagando la deuda, los gobiernos neoliberales descuidan, desprotegen, no financian la educación, una educación abandonada. Su salud está por los suelos, no tienen hospitales, no hay medicina, personal médico maltratado, ¿no? El deporte, cada uno tiene que velar por su entrenamiento. No hay locales, no hay financiamiento para deportistas calificados, ¿no? Y así, la seguridad peor, y ahora la delincuencia está por las nubes, ¿no? Ha subido, se ha incrementado enormemente, ¿ya? Un segundo, por favor. Ya, gracias. Sí, entonces le decía que hay un personal dentro del Estado peruano que ya no solamente es personal de confianza del presidente, sino un personal permanente, que son los burócratas del Ministerio de Economía. Los burócratas a eso no lo puede sacar porque ya están nombradazos ahí, están con todos sus documentos en regla, ya han sido nombrados hasta que cumplan pues 65 años. Y la mayoría de ellos tienen, ¿cuánto? Pues, ¿no? 40, 50 años. Sí, tienen para el rato ya. Y cuando se jubilan, su puesto lo va a ocupar otro parecido a ellos. No dejan que entre algún personaje que se oponga a todas estas normas, estas reglas, estas ideas que estamos explicando en este momento. Miren, los gastos corrientes son gastos de carácter permanente. Sí, por ejemplo, miren, pagar los salarios del personal, enfermeras, médicos, policías, profesores, trabajadores en general del Estado peruano. Gastos previsionales, por si acaso, estos gastos, no es que el Estado esté usando la plata de la gente para pagar a los ancianos, no es así, esa es una mala percepción. El Estado lo que está haciendo es utilizar fondos que ha recaudado de estos señores que ves en pantalla cuando eran jóvenes. Toda su juventud, estos ancianos han aportado al Estado peruano. Y ahora en su vejez, el Estado peruano le está devolviendo sus aportes. Aquí no hay nada que el Estado regale a nadie, salvo sea un bono, ¿no? Pero en este caso los ancianos van a recibir pues sus aportes que han dado durante su juventud, ¿ya? Listo, muy bien, no se olvides, ¿ah? Ya, ahora
¿Qué pasa acá? Miren. A ver, un segundito, por favor, un segundito. Gracias, disculpen la interrupción. Bien, aquí también, mire, se gasta en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, equipos, automóviles, ¿no? Se gasta en celulares ultramodernos, ¿no? Computadoras, compran las computadoras más avanzadas. O sea, el Estado no está regateando nada, por si acaso, ¿ah? Cuando el Estado hace una compra, adquiere los mejores equipos. Y también ya se sabe que la mayoría de esas compras son infladas, ¿no? Por ejemplo, una computadora cuesta en el mercado, vamos a ver, 15.000 soles, y en el Estado están pagando 20.000 soles por cada computadora. Así es el escándalo, ¿no? Las transferencias son donaciones que realiza el Estado sin esperar nada a cambio. Es una especie de ayuda social, ¿no? Por ejemplo, a los ancianos, creo que le dan 100 soles, 200 soles, que es pensión 65. Ya es para que los ancianitos pues no estén mendigando en la calle o no estén pues falleciendo rápidamente, ¿no? Es una especie de un colchón económico para estos ancianos, que esa mayoría pues está sin familia, ¿no? Sí. Esto realmente es parte pues de una política de, de, de ayuda, ¿no? Pero en otros países es diferente. El Estado se encarga de la alimentación, de la seguridad, salud de los ancianos en instalaciones adecuadas para ellos. Acá en Perú tenemos poquitas instalaciones, ¿no? Hasta desconocidas, escondidas, que ni siquiera la gente sabe. Ahí, para llevar un ancianito ahí, tienes que cumplir muchos requisitos, ¿no? Muchos requisitos, tener argolla, ¿no? No te dejan entrar con el anciano. En otros países, en cada lugar hay un establecimiento para cuidar, ¿no? Alimentar al anciano. Sí, porque él ha entregado su vida a la producción del país, ¿no? De una u otra manera. La reserva de contingencia es un recurso que tiene el Estado para poder, pues, salir a gastar en caso de desastres naturales. Perdón, perdón. Disculpen. Sí, son los desastres naturales, como el caso del terremoto del 2007 en Pisco. En Pisco, mira, por si acaso, hasta ahorita lo único que han hecho en Pisco es recoger los escombros. No han reconstruido casi nada. ¿Por qué? Porque toda la plata de la reserva de contingencia y más plata que destinaron para esta reconstrucción, todito se lo robaron. Ya sabes de qué gobierno estoy hablando, ¿no? A ver, ¿quién me dice el gobierno que estuvo en esta reconstrucción de Pisco? A ver, un voluntario que aplique un poquito de historia de Perú a la clase de economía para darle un sustento, un respaldo histórico a la clase. A ver quién se anima. 2007, ¿no? ¿Quién está en el gobierno en 2007? Te pongo claves ya. Ollantumala, Alejandro Toledo, Alan García, Fujimori. Gracias, Miguel. Miguel, con las precisas, Miguel. Sí, es Alan García. Sí, recuerda que Toledo está del 2001 hasta el 2006. Y el 2006 gana las elecciones Alan García. 2006, 2007, hasta 2011. El 2011 gana las elecciones Ollanta Humala, ¿no? Sí, hasta el 2016, donde gana las elecciones Pedro Pablo Kuczynski. Y
pierde nuevamente Keiko Fujimori su segunda vez. Y su tercera vez es con Pedro Castillo, ¿no? El famoso 15 años de derrotas. Ahora, los gastos de capital es cuando el Estado utiliza la plata, ¿no?, para incrementar áreas de producción. Por ejemplo, construir hospitales, colegios, universidades en zonas de pobreza, carreteras, sí. Ahí está, mira, ¿ves? Esto, ¿no? Es realizar una serie de estudios, comprar equipos, ¿no? Vehículos, hacer carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Inversiones financieras es cuando hay gastos para adquisición de títulos valores. Es cuando el Estado adquiere acciones de algunas empresas, lo cual es muy, muy extraño, muy extraño. Lo más común es que el Estado se desprenda, o sea, el Estado venda sus acciones, ¿no? ¿A quién? A los empresarios, ¿no? A los empresarios extranjeros o nacionales. Bien, otro gasto de capital ya es adquirir algo, por ejemplo, un edificio, ¿no? Comprar un edificio para la SUNAT, para el Banco Central de Reserva. Sí, y el rubro más importante, muchachos, el rubro más importante se llama servicio de la deuda pública. Esto es impostergable. Esto es, debe ser así, pagado puntualmente, con el mayor presupuesto posible, sí. Al tal punto llega la obsesión de estos funcionarios por la deuda, ¿no? Su espíritu servil hacia el extranjero es tan grande, de que lo han plasmado en la Constitución. Mira, ¿qué dice la Constitución al respecto? Dice, la Constitución Política del Perú dice, no puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública. O sea, para cumplir con los extranjeros, son capaces de dejar sin presupuesto al país. De eso se trata, ¿no? Y ahí está clarísimo, ¿no? Ahí está la Constitución Política del Perú, donde se han asegurado de que paguen todos esta deuda, sin atrasarse ni demorar. Bien, sí, seguimos un poquito más rápido, ¿ya? Por el tiempo, ya, un poquito más rápido, sí. Ahí está el gasto de la deuda. Tenemos que pagar los intereses y cargos de la deuda. Tenemos que pagar la cuota de la deuda. O sea, son dos pagos, ¿no? Los altos intereses y la cuota de la deuda, que al final resulta ser impagable, ¿no? Impagable, no se puede pagar porque es demasiado. Mira, finalmente, esta es la estructura de gastos del presupuesto público. Profe, ¿en qué gastan más? Mira. Ahí está su 18% para educación, planeamiento, transporte, salud, previsión social, deuda pública, etcétera, etcétera. Sí. Pero este 18% no vayas a pensar pues que es una cantidad enorme. No, nada de eso, ¿eh? El 18% que destinan a la educación en realidad pues es una cantidad ínfima, ¿no? Comparado con otros países, en otros países sí invierten muy bien. Por ejemplo, en Bolivia están invirtiendo más, igual que en Ecuador. En Ecuador ya el presupuesto de la educación ecuatoriana se ha incrementado importante, de manera muy importante en los últimos años. Claro. Bien. Después, al final se hace una evaluación, ¿no? Puede ser superávit fiscal, o sea, hemos gastado menos de lo que hemos tenido de ingresos, ¿no? O un equilibrio, hemos gastado igual a lo que hemos tenido de ingresos, o hemos gastado más de lo que hemos tenido de ingresos. Eso se llama déficit fiscal. Déficit fiscal. El sector externo se trata de la relación que hay entre una economía nacional y la economía mundial. O sea, el Perú relacionándose con las economías asiáticas, las economías europeas, las economías norteamericanas, ¿no? Ahí está Canadá, Estados Unidos, México, ¿no?
Sí, es que ahora ya no hay economía cerrada, todo está vinculado, salvo, tengas una economía que priorice a tu población. Ahí sí vienen las sanciones, los bloqueos, el desprestigio, la calumnia, ¿no? Y el aislamiento. El ejemplo es Cuba, Corea del Norte, ¿no? Antiguamente la Unión Soviética, hasta hace 20, 30 años, China también estaba con esos problemas, pero hoy día China ya está insertada en la economía capitalista mundial. Pero hay un país que también se está revelando, Estados Unidos, ¿no? Sí, es Venezuela, por ejemplo. Siria, Siria también, Siria. Ahora, la principal factor para que realicemos las compras y ventas al extranjero es el potencial de qué? De recursos naturales. Y el Perú está en primer lugar, ¿ah? ¿En qué, profesor? Estamos en primer lugar en producción pesquera, en producción eh, maderera, en producción minera, en biodiversidad. ¿Mm? Claro, la biodiversidad peruana está en nivel mega diverso. Así estamos en ese nivel. ¿Ya? Bien, ya. También otro factor que posibilita el intercambio es la especialización en producir algo. En producir algo. Por ejemplo, nuestro país se ha especializado pues, en este tipo de productos, que es de bajo valor agregado en el mundo, ¿no? Por ejemplo, arándanos. No digo que sea malo producir esto, sino que es barato producir esto, ¿no? Porque no demanda mucho uso de tecnología y conocimientos. Es una actividad extractiva, ¿no? Llamada la agricultura. En cambio, los otros países, los que nos venden, es productos de alta tecnología, que es productos muy caros, muy caros. Uy, un celular, ¿no? De alta gama, 5.000 soles, 6.000 soles, ¿no? Sí, igual una computadora moderna está a mínimo 15.000 soles, pero la mayoría de peruanos compramos computadoras de 1.000 soles, 1.500 soles. Ya debes imaginarte, pues, la diferenciación de tecnología que estamos usando los peruanos con ese costo, ¿no? Con ese costo. Bien, ahí está la tecnología, mira. El intercambio comercial mundial nos permite también tener acceso a esta tecnología. Por ejemplo, esta tecnología 5G ya lo tiene Corea del Sur, totalmente. China también, Estados Unidos ya está entrando totalmente, Europa también. Acá en Perú todavía hay dificultades para contar con estos avances tecnológicos de carácter mundial. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, muy bien. Así es. Sigamos. También otro factor favorable es que permite expandir la producción, el consumo de los países. ¿Por qué hacemos el comercio internacional? Porque algunos países tenemos recursos que otros no tienen y otros producen, materiales de alta tecnología que el Perú no puede producir. Por esa razón es que nos relacionamos, ¿no? ¿Ya? Mira, ¿ves? Y también posibilita la economía de escala, que significa producir en millones y millones, abaratando los costos y haciendo productos altamente competitivos. O sea, vendes producto barato y nadie puede competir contigo. A ver, ¿qué país explota de la mejor manera esta característica que está en pantalla? ¿Qué país es el astro rey en este tema? Muy bien, excelente. Así es la respuesta. Correcto. Los chinos son los reyes de este campo de acá. Son las estrellas. Ajá. El consumo, los hábitos de consumo de cada sociedad también obliga a que se compren estas cosas, ¿no? Se traigan productos extranjeros para satisfacer a la población. Mira,
El Perú tiene superávit en materias primas, ¿no? Pero tiene déficit en transformarlas, o sea, no tiene industria para transformarlas, entonces, y eso es la política de Estado, ¿no? Es la política de las empresas que no quieren invertir en transformación. Ahí hay una negativa. Y nos obligan entonces a adquirir productos extranjeros. Acá en el Perú también podríamos hacer automóviles, tenemos la capacidad, tenemos todo. Es cuestión de decisiones políticas, ¿no? Pero no, al Perú lo quieren condenar a un país primario exportador y consumista de productos de alta tecnología de países del mundo. Uh-huh. Existen tres teorías acerca del comercio internacional. Las ventajas absolutas de Adam Smith, las ventajas comparativas de David Ricardo y las ventajas competitivas de Michael Porter. Eso ya lo hemos visto ya en un ciclo anual, hemos visto todos estos detalles que ves en pantalla, y este es lo más importante actualmente. Actualmente, Michael Porter se ha convertido en el gurú del comercio internacional. ¿Y qué dice? Para ganar, o sea, para tener ventaja sobre otros países, tienes que tener empresas altamente preparadas. Y conseguir empresas preparadas, muy eficientes, significa que debes preparar a la gente desde el colegio. O sea, lo que él está planteando es que la política de Estado debe ser muy eficiente en educación. Por ejemplo, en Europa, los países, los estados se preocupan de que su gente esté muy bien preparada en los campos científico-tecnológicos. Estados Unidos hace lo mismo. Estados Unidos también hace lo mismo. Pero acá en Perú, no. El Estado abandona la educación, colegios abandonados, ¿no? Personal mal pagado, igual no hay capacitación, ¿no? Bueno, una serie de carencias, ¿no? Ya. Entonces, la primera recomendación, tienes que especializar a tu gente, no puedes mandarlo así nomás a una empresa, y también ir adquiriendo las tecnologías modernas del mundo. Uh-huh. Y ser innovador. ¿Qué es innovador, profe? Innovador es crear algo nuevo, algo mejorado, superar la producción de otros países con aparatos, equipos, ¿no? Perfeccionados, mejor elaborados, ¿no? Entonces, mayor innovación, ya no vas a tener quien te desplace. Vas a ser la estrella también, ¿no? La estrella. Uh-huh. Entonces, la teoría de Michael Porter es una teoría muy, muy interesante y que ojalá algún día se aplique en nuestro país, aunque implicaría que el Estado invierta más en educación, ¿no? Aperture más universidades nacionales, centros de formación técnico. Eso necesitamos. Ahí están las exportaciones, que son ventas al extranjero e ingreso de divisas. Ingreso de divisas. Por ejemplo, el Perú vende materias primas y tenemos divisas, pero esta venta es con bajo valor agregado, o sea, pocas ganancias. Alemania, por el contrario, un país desarrollado, exporta equipos de alta tecnología y sus ingresos son altamente, o sea, muy ricos, es decir, altas ganancias los alemanes, ¿no? Por eso el nivel de vida de ellos es altísimo, altísimo, sí. De eso no hay que olvidarse, ¿no? Esto cuándo cambiará depende de la población. Si la población se prepara para el cambio, de los estudiantes ya son conscientes de esta realidad, el cambio puede darse más rápidamente. Uh-huh. Tenemos exportaciones tradicionales con bajo valor agregado, como por ejemplo la harina de pescado, en primer lugar el café peruano, uno de los mejores del mundo, ¿no? Con el colombiano, el crudo, el cobre, el zinc, el oro, el estaño. Los no tradicionales son recientes. ¿Y qué ha pasado? Que tienen un poquito de transformación. Entonces su valor agregado se incrementa. Así que hay más ganancias. Mira, hay más productos agropecuarios, ¿no? Los textiles, gamarra, ¿no? Productos pesqueros, químicos, siderúrgicos, joyería. Sí, así es. Mira, estos son. Uy, no salen los ejemplos, ¿no?
Pero ya hemos dicho que son los productos como espárragos, paltas, mangos, cítricos, textiles como ropas hechas en gamarra, pesquero, peces capturados, ¿no? Pescado procesado y enlatado, aceite de pescado, derivado de pescado, pero de origen industrial, químicos también, ¿no? De nuestra industria, o mejor dicho, de nuestra, nosotros podemos vender al extranjero, ¿no? También vendemos, caso por ejemplo, el cobre, ¿no? Ya en cierto grado de procesamiento, ¿no? La platería peruana, ¿no? La artesanía ayacuchana, los retablos de Ayacucho, etcétera, etcétera. Bien, listo. Estos ya son análisis, ¿no? De la situación de las exportaciones. Las importaciones son compras que hacemos al extranjero. Hay una desventaja, que se fuga dinero del país al extranjero. Dice, si un país compra materias primas, entonces será un país desarrollado. ¿Por qué? Porque va a transformar esas materias primas en bienes finales, ¿no? Ese es el caso de Alemania, Francia, Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Italia. El otro caso es que un país compre bienes de capital. Ese es nuestro caso. Indica que nuestro país no tiene capacidad de producción industrial, no tiene industria, por lo tanto, tiene que adquirir esos productos de otros países, ¿no? Lo cual demuestra su alto grado de dependencia de nuestro país con respecto al extranjero. ¿Cuándo saldremos de eso? Eso lo decidirá el pueblo peruano, ¿no? Sí. ¿Qué importamos? Insumos. Los insumos más importantes son insumos para la industria peruana, por ejemplo, los aceites, los químicos. Mira, para la agricultura, los pesticidas, los abonos artificiales, ¿no? Sí. Para los alimentos, y para los alimentos importamos químicos como preservantes, colorantes y falta uno, preservante, colorante y saborizante. Sí. También importamos bienes de consumo, que son equipos ya duraderos como, mira, la línea roja, que son equipos de sonido, y la línea blanca, que es la que está en pantalla. Esta es la línea blanca. Sí. Y viene de capital. Uy, los bienes de capital ya son máquinas pesadas, son equipos de alta tecnología, ¿no? Producidos en Japón, China, Estados Unidos, Alemania, todo eso viene al Perú. La balanza comercial es facilito, ¿no? Es la relación o diferencia que hay entre valores de exportación e importación. Puede ser de tres tipos, profe. Sí. El resultado, o sea, una balanza comercial puede ser superavitaria cuando las exportaciones son mayores a las importaciones. Profe, deficitaria es cuando nosotros compramos más que lo que vendemos, ¿ya? Y un equilibrio comercial, profe, es cuando las exportaciones e importaciones tienen igual valor, ¿ya? A ver, pregunta de admisión. Actualmente el Perú, ¿qué balanza comercial tiene de las tres mencionadas? A ver, ¿quién lo dice? Déficit comercial. Ya tengo una respuesta, ¿ya? Pero ojo, jóvenes, un ratito. Para responder esta pregunta, tienes que acordarte que en los últimos años, desde Toledo, Adán García, etcétera, ¿qué ha pasado con la demanda y el precio de los minerales peruanos? ¿Ha subido, se ha mantenido o ha bajado? Ese dato tienes que manejar, ¿ya? Si manejas ese dato, puedes responder con facilidad, sin equivocarte.
Entonces, respondemos, ¿ah? En los últimos años, los minerales peruanos, que es lo que más vendemos al mundo, casi 50% de ingresos del extranjero al Perú es concepto de venta de minerales, más del 50%, ¿ah? Entonces, el valor de los minerales ha subido y la demanda de minerales peruanos ha aumentado. ¿Por qué? Porque en muchos países, ¿no? Sus minerales ya han empezado a escasear, como los han explotado misericordiamente, o sea, sin contemplación, han saqueado sus propios recursos de manera no sostenible. Entonces, demandan muchos minerales peruanos y ha incrementado, ¿no? Sí se ha incrementado un poco. Entonces, ojo que en COVID no se ha detenido la minería. La minería ha continuado. En el COVID la minería ha continuado. Así como los centros comerciales nunca han parado, así como la industria farmacéutica tampoco ha parado. Entonces, hay sectores de la economía peruana que han experimentado pues incrementos extraordinarios, extraordinarios. La minería es uno de ellos. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta sería la siguiente. ¿Ya? Sí, hoy día más que nunca, por el aumento del precio de los minerales y la demanda de los minerales a nivel mundial. Ahora ya no solamente vendemos oro, plata, zinc, estaño, aluminio, cobre, sino que ahora se ha sumado la venta de litio. Litio, estamos vendiendo litio en enormes cantidades. Uranio, en Puno, etcétera. ¿Ya? Sí, así estaríamos. Creo que por acá hay un gráfico, ¿ves? Aquí está el gráfico. Este es el gráfico del superávit 2017. Y actualmente también estamos entrando en esta situación debido al tema de los minerales. Los ministros de Economía han señalado, ¿no? De que el precio de los minerales sigue subiendo, sigue subiendo. Y el Perú está sacando provecho, por lo menos en las cifras, sí, superávit comercial. Bueno, a nivel mundial se han organizado, ¿para qué? Para establecer un lenguaje, unos términos para el comercio internacional, como por ejemplo se llaman los Incoterms. Incoterms significa reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. Uh-huh. Sí. Y estos son los siguientes. Ahí tenemos el famoso Ex-World, o sea, la entrega de los productos en la fábrica. Ya el comprador se encarga de trasladarlo al puerto, del puerto al barco, del barco al lugar de destino, al otro puerto, ¿no? Del otro puerto, o sea, todo se encarga del comprador. Eso se llama Ex-World. El vendedor se embaraza de todo compromiso, ¿eh? Ahí lo dejan en la puerta de la fábrica, toda la producción, ¿ya? En cambio, Free Allowance Ship, te lo dejan al costado del buque. O sea, el productor, por ejemplo, va a comprar ropa en China, el productor lo lleva hasta el puerto de Cantón, ahí en China, ahí en el puerto de Cantón, ahí deja la ropa. Ya tú tienes que encargarte de que esa ropa suba al barco y el barco venga al Perú. Así es, eso se llama libre al costado del buque. Libre a bordo ya es cuando el vendedor se compromete a dejarlo, los productos que has comprado, lo va a dejar en el buque que tú ya has contratado para que traslade la mercancía al Perú. Este se va a encargar de pagar el costo y flete, o sea, los impuestos que demanda el traslado de la mercancía hacia el Perú. Ya también va a pagar costo, seguro y flete. O sea, a esto ya tienes que agregarle un pago de seguros, Aquí está la lista, aquí está la lista. Ahora, los elementos, ya tú sabes que la divisa es la moneda
internacionalmente aceptada para el comercio, ¿no?, extranjero, ¿no? Ahí están las monedas en pantalla, ya no tengo que repetirlas, son 6, 7 monedas nada más, el Perú no figura. Las reservas internacionales es la garantía que tiene el Estado peruano para cubrir pues algún problema, ¿no?, alguna falta de pago a un extranjero. Entonces el Estado va y le cancela al extranjero. Por eso el Perú tiene la imagen de buen pagador, de buen negociante, donde nadie pierde. Por ejemplo, acá llega un buque de barcos japoneses y está llegando el buque y el peruano todavía no ha pagado la mitad nomás, no va a pagar, ni llega el buque, va a pagar completo. Pero se incendia el buque, se pierde, entonces el Estado sale y paga. Entonces nadie se perjudica. Ya, estas reservas son administradas por el BCR y es una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Mira las reservas. Al 2022 se calcula algo de más de 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares guardados para respaldar el comercio internacional. Los derechos especiales de giro, estos son activos de reserva internacional que el Fondo Monetario ha creado y se le asigna a los países miembros. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus cuotas, ¿no? Por ejemplo, el Perú creo que tiene algo de 0,1% en el Fondo Monetario. En cambio, Estados Unidos tiene algo de 22%, más o menos, ¿ah? Si de acuerdo, se le van a dar sus dejas. Las aduanas son oficinas del Estado peruano para el tráfico. Ellos se encargan de fiscalizar, revisar y cobrar los aranceles. Los aranceles. Tenemos varios tipos de aranceles, ¿no? Por ejemplo, arancel ad valorem, mira. Este se aplica al valor de una mercancía. Al valor. El arancel flat es un arancel único para todos los productos, ¿ya?, que llegan del extranjero. Arancel escalonado, diferentes porcentajes. Mira, observa acá, mira. Arancel específico es al volumen, por peso. Cuando traes clavos de China, mira, hasta clavos se compra el extranjero. Traes clavos de China y le aplicas el arancel. Es un arancel bajo a estos productos para que no cueste muy caro, ¿no? ¿Quién va a comprar clavos caros, ¿no? ¿Quién va a comprar tornillos muy caros? No se puede pagar así. Los agentes consulares son oficinas del Estado que promueven el comercio internacional en el extranjero, por ejemplo, en Francia, Alemania. Todo el mundo, el Perú tiene sus agentes consulares, están viendo el negocio internacional. Sí, los tratados de comercio, el tipo de cambio, ya es la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. Tenemos tipo de cambio fijo, que lo establece el Banco Central de Reserva. Tipo de cambio flexible lo establece el mercado, la fuerza del mercado, sí. Ahora, cuando el BCR interviene, los liberales le han puesto sucio, así le llaman. Como si el BCR malograra todo, ¿no? Lo ensuciara. Y en realidad, pues no, el BCR regula. Cuando hay subida de precios, subida del dólar, entonces el BCR tiene que entrar, ¿no? Dice explotación sucia, le dicen los liberales. Pero qué bien que están felices cuando el dólar empieza a bajar. Y esta disminución del dólar no es un milagro, no es una casualidad, sino que es la acción directa del Banco Central de Reserva. ¿Cómo, profe? ¿Cómo hace que el dólar baje? El BCR sale a vender dólares baratitos. Por ejemplo, si el dólar está a 4 soles, el BCR sale con 10.000 millones de dólares a vender en todo el Perú, simultáneamente, a 3.90. Y cuando se ve el mercado cambiario, se ve inundado de dólares de 3.90, todos empiezan a bajar a 3.90. Y al día siguiente, 3.89. ¿Ya? Y así, van bajando todos poco a poco, ¿no? Como está sucediendo en estos momentos. En estos momentos
tenemos esa situación actualmente, ¿sí? Ya, acá está el desequilibrio del tipo de cambio, ¿no? Cuando es en el tipo de cambio fijo, se llama devaluación, ¿ya? La moneda peruana se pierde valor frente a la extranjera, que es el dólar exactamente, ¿no? Cuando sucede lo contrario se llama revaluación. Te dejo un esquemita, esta es la política, la balanza de pagos, a ver cómo estamos en el tiempo. Justo, tenemos unos minutos. La balanza de pagos es otro documento legal de política nacional, ¿no?, del Estado peruano, dentro de lo que es la macroeconomía, y consiste en el registro, mira, registro ordenado y sistemático del valor monetario de las operaciones económicas. O sea, todas las actividades económicas que realiza el Perú, ¿no? O sea, los residentes de un país con los residentes del mundo. Profe, más o menos, ¿en qué tiempo se hace todo esto? Un año. Un año. ¿Y a quién se le llama residente? Residente se le llama, sin importar nacionalidad, sin importar, solamente dos criterios nomás para ser residente. Uno, que estés en el Perú mínimo un año. Y dos, tengas que ver con una actividad productiva. Por ejemplo, tengas un taller textil que produce de tantos pantalones, por ejemplo, ¿no? Y eso te registrado por la SUNAT, te registrado por el Ministerio de Trabajo, o sea, un negocio formalizado, algo así, para que estés en la lista de lo que va a sacar la balanza de pagos, ¿no? La balanza de pagos y tu relación con el extranjero. Así es. Ahora, esta balanza de pagos es una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Ahí está la definición del Fondo Monetario, que no lo vamos a leer por el tiempo. Todo se contabiliza en soles peruanos, sí. Acá tenemos un ejemplo, mira. Estos son los dos términos que se usan en la balanza de pagos. Los créditos, estos son los ingresos, ¿no? El Perú vende 100 toneladas ¿de qué? De cobre. ¿A cuánto? A $2.000 cada tonelada. Entonces el valor de venta es de 200.000. Estos son los ingresos. O sea, créditos son ingresos. Profe, ¿y débitos? Allá. Débitos, el Perú compra 100 computadoras. ¿A cuánto, profe? $2.500 la unidad. Ya ves, ¿qué te dije? A ver, por 4, $10.000 cada computadora aproximadamente, ¿no? Entonces, el Perú tiene salida, va a haber una salida, un débito de $250.000. En estos términos se habla en la balanza de pagos. En la balanza de pagos. Por si acaso, todo lo que vamos a hacer hoy día en clase ha sido elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, más aún, al Perú, así descaradamente le envían un manual de la balanza de pagos y posición de inversión internacional, sexta edición. O sea, para que no haya errores, desviaciones u otra interpretación, el Fondo Monetario le da al Perú, toma, aplica esto, así le da el libro. Y los peruanos están aplicando con su librito, están aplicando toda la estructura de la balanza de pagos. A ese nivel tenemos la dependencia con el Fondo Monetario. Y pobrecito que te niegues a aplicar esto, te descalifican, te calumnian, te dicen de todo, ¿no? Empiezan a maltratar, a sancionar. ¿Bien? Uy, ya el tiempo nos ha ganado, lo voy a enviar este material de la balanza de pagos. La balanza más importante se llama la balanza comercial, que ya lo hemos visto ya. Hemos visto algo en el tema anterior, ¿ya? La balanza de servicios, acá se registra todas las actividades en soles, ¿ah? Que se hacen en transporte, ¿no? Por ejemplo, fletes, pasajes, ¿no? En viajes, ¿no? Cuando viajamos, ¿qué hacemos, profe? Pagamos una serie de servicios en esos viajes, ¿no? Comunicaciones, también es otro pago. Seguros, mire.
Servicio de financiamiento, regalías, servicios. Y la renta de factores. La renta de factores se refiere ahí, se va a registrar ahí los servicios financieros, ¿no? Servicios financieros de carácter productivo. Bien, listo ya, pero el tiempo ya nos ha ganado. Voy a compartir, ¿ya? Voy a compartirles el material. Todos listos, por favor. ¿Ya? Empezamos. Sí, ahí les comparto. Acá tengo ya el material listo para compartir. Vamos a hacer ligeramente porque ya se explicó todo. Ya. Todo esto está explicado. No hay ningún problema. Ya. Uno dice, mira así. Durante la pandemia, Dorotea Venancio perdió su trabajo como secretaria de una mediana empresa. Ella se encontraba en planilla. Solo giraba recibos por honorarios. Ah, si es recibo por honorarios, ya. Entonces, los que giran el recibo por honorarios, ya sabemos en qué nivel se encuentra, ¿no? Ya, entonces hay que marcar eso. Recibo por honorarios. Ya está. Afortunadamente su economía no mermó, darse porque ella alquilaba, dice, unos cuartos. Ella rentaba habitaciones. Ah, ya también sabemos, ya, profe, ya sabemos, ya. Muy bien, ya tengo la respuesta de varios jóvenes que me están alcanzando. Sí, cuando es honorarios es de cuarta categoría y cuando es alquiler es de primera categoría. Gracias por la respuesta, chicos. Gracias. ¿Listos? 2. Era la primera vez que Gerardo Tudela compraba un departamento, ¿ya? Se entusiasmó por el precio porque justamente era lo que él había podido ahorrar en 5 años de trabajo, ¿no? En una empresa transnacional. Sin embargo, cuando estaba listo para cancelar el monto total, le indicaron que a dicho monto se sumaba un porcentaje que ya sabemos que es 3%, ¿no? 3%. ¿Sí? Entonces, el monto que Gerardo no consideró corresponde a... Muy bien, muy bien, muy bien. Ya me está dando una respuesta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más responde? Vamos. Sí, se llama la alcabala. Gracias, Melanie. Gracias, Angelo. 3. Un país desea reforzar la economía luego de la cuarentena. Con ese fin, el gobierno ha decidido incrementar los impuestos. Luego analizar qué productos deben ser grabados con mayor porcentaje, se llegó a la conclusión que debería empezarse por aquellos prescindibles, cigarrillos, licores. ¿Cómo se llama ese impuesto? A ver, ¿quién me responde? El impuesto que se aplica a esos productos innecesarios. Ajá. Muy bien, correcto. Qué bien, ¿eh? Qué bien que estén atentos y me estén dando las claves correctas. Durante la campaña presidencial de Virulandia, los candidatos ofrecieron construir cientos de carreteras, miles de colegios y hospitales. Los economistas analizaron estas propuestas electorales y concluyeron que los gastos realizados el año anterior para paliar los efectos de la pandemia requirieron de cuantiosos préstamos de entidades financieras internacionales y que la poca capacidad económica de la población para pagar impuestos haría inviable el cumplimiento de las promesas. En conclusión, los gastos de carreteras, hospitales y colegios corresponden a gastos de capital. Muy bien. Sí, gasto de capital. Sí. Pero dice que son imposibles de realizar estos gastos de capital porque en el actual presupuesto, acá, según el texto, lo voy a subrayar para que no haya problema, dice, esta propuesta concluyeron que los gastos realizados el año anterior para paliar los efectos de la pandemia, sí, fueron muchos préstamos, dice. Hay inviable el cumplimiento de las promesas, o sea, no hay plata. Y no hay plata, ¿qué significa? Que hay déficit, ¿ya? Letra C. 5.
Las promesas sociales como Cunamás y Juntos, estos son transferencias, ¿no? Sí, esto ya sabemos que son donaciones del Estado a las personas más vulnerables, que son los ancianitos, son los ancianitos. Todos los fines de mes, al cobrar su sueldo, Carolina se va de compras a las tiendas favoritas y adquiere entre los productos sus cosméticos provenientes de Brasil. Ahora en el presente mes se da con la sorpresa de que los precios se habían incrementado considerablemente. Esto, ¿por qué han subido los productos cosméticos? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están más caros los productos que ella compra del extranjero? A ver, ¿quién me responde? Ah, muchachos, ya se acabó el tiempo ya. Sí, han aumentado los aranceles, han aumentado los impuestos a estos productos y el empresario que distribuye eso se lo ha trasladado al consumidor. 7. En los últimos años las exportaciones de los productos como uvas frescas, mangos, arándanos, bueno, ya esto sabemos ya. Estos son productos no tradicionales, ya hemos explicado muy bien esto. El BCR informó, dice, ¿no? Más a la balanza de pagos, ¿no? Y dice, la pregunta es, ¿qué explican esta situación de la balanza de pagos? Entonces ahí, leyendo, analizando bien las alternativas, podemos marcar la letra C. Letra C sería la correcta, sí. Y la 9 dice que en mes de noviembre, por primera vez puso en emisión bonos globales. O sea, nos están endeudando, estamos haciendo préstamos. Y si hacemos préstamos, entonces esto se registra en la balanza de cuenta financiera. Y el último, a inicios del mes de junio del presente año, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la donación, ya está, profe, ya está. Cuando es donación, ¿a qué se refiere? Cuando es donación, sí, es llamada también esta de acá, ¿no? Las transferencias, letra B, sí. Muy bien, ¿alguna duda? Profesor, en la 9, ¿por qué esos bonos no vendrían a ser como una donación? ¿Bonos globales? La emisión de un bono es cuando sacas un documento legal, que es el bono, lo ofertas a nivel mundial y los que desean ese bono lo compran, ¿no? Lo adquieren y te dan su dinero. Pero ¿cuál es el gancho de que ellos te entreguen su dinero? Que tú le vas a dar un interés por ese bono. Por ejemplo, si un bono cuesta 1.000 soles, ellos te pagan los 1.000 soles, tú le das el bono, pero te comprometes a darle un 15% de esos 1.000 soles. 15%. O sea, no te están regalando ni te están donando, te están haciendo un préstamo. Eso es un préstamo que ellos dan. ¿Y qué garantiza que tú le devuelvas su plata? Tienen ahí su documento, ¿no? Su bono. Cuando ellos ya no quieren seguir prestándote, te devuelven el bono o lo venden el bono y recuperan su plata. No es donación, es un préstamo. Por eso va en la balanza de cuenta financiera. Bien, ¿otra duda, preguntas, interrogantes? Bien, les agradezco su atención, su participación y nos estaríamos encontrando ya la siguiente semana. Cuídense mucho, espero que sigan estudiando, repasando y no descuidarse de ese tema. Bien, hasta la próxima, nos vemos.